Listos, cámara, acción. Bien, como me imagino que ya has leído el problema varias veces, pues no lo voy a leer, voy a enfocarme en explicártelo de manera rápida, clara y sencilla. Este es un problema, ¿verdad?, de diferencias de presiones, ¿ya? O manómetro diferencial. Eh, bueno, en primer lugar, para calcular, ¿verdad?, las diferencias de presiones, se tiene que hacer pedazo por pedazo, o mejor dicho, tramo por tramo. Entonces hay que calcular la presión en este punto, luego la presión, ¿verdad? Si yo prolongo, ¿verdad?, me doy cuenta que todo esto, ¿verdad?, es el punto A. ¿Por qué? Porque todo esto, si yo lo muevo en línea recta, de izquierda a derecha, ¿verdad?, tiene la misma altura. Entonces todo eso es el punto A. Entonces, aquí, ¿verdad?, hay una presión según el ejercicio de menos 0.11 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego hay que calcular entonces la presión que hay desde A hasta C. Ya, hay que ir haciéndolo tramo por tramo. No se va a calcular la presión de C hasta D. ¿Por qué? Porque aquí la presión, ¿verdad?, es la misma, es igual. Ya, entonces esto, ¿verdad?, no se calcula o no se mete en el procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que es lo mismo? Bueno, se cumplen, ¿verdad?, este, tres requisitos. Tres requisitos, ¿verdad?, para saber que la presión aquí en estos dos puntos es la misma. Número uno, que los puntos deben estar, ¿verdad?, al mismo nivel. O sea, un punto, ¿verdad?, en el mismo costado que el otro. Entonces se cumple el requisito. Los puntos, ¿verdad?, deben de estar en el mismo líquido. Entonces, el ejercicio nos habla de que este es un fluido. ¿Ya? Entonces, si te fijas bien, el punto C y el punto D están en el mismo líquido. El punto A está en el mismo líquido. ¿Ya? Pero como tienen diferente altura, entonces la presión de acá va a ser diferente a esta. Pero aquí en este tramo, o sea, en esta U, aquí la presión es la misma, porque se cumple, ¿verdad?, la condición, ¿verdad? Se cumplen los tres requisitos, ¿verdad? Como ya te mencionaba, número uno, los puntos, ¿verdad?, están al mismo nivel, o sea, en el mismo costado, ya, o sea, en la misma línea. Los puntos están en el mismo líquido, aquí ambos están en el fluido. Y también, ¿verdad?, para eso, los puntos, ¿verdad?, Eh, puedes moverte de un punto al otro, ¿verdad?, sin cambiar de líquido. Entonces, yo puedo moverme desde el punto D hasta el punto C sin cambiar de líquido. Entonces se cumple el otro requisito. ¿Ya? Porque pasa, por ejemplo, ¿verdad?, desde el punto G. Puedo trasladarme desde el punto G hasta el punto D sin cambiar de líquido o de fluido, no, ¿verdad? Si te fijas bien, desde el punto G yo tengo que pasar por aire. Entonces no es posible, ¿verdad?, de que ahí ocurra, ¿verdad?, o que tengan la misma presión, por el motivo, ¿verdad?, de que atravieso por un líquido distinto, mientras que aquí no, yo puedo viajar desde el punto D hasta el punto C sin ningún problema por el mismo líquido. Bien, entonces se cumplen, ¿verdad?, los tres requisitos. Entonces, en consecuencia, ¿verdad?, Eh, este dato lo omitimos. Ahora bien, ¿cuál es la presión, verdad?, que hay desde el punto D hasta el punto G? Bueno, eso es algo que también vamos a ignorar, porque si te fijas bien, en este tramo, ¿verdad?, en este pedazo, ¿verdad?, de tubería, la sustancia que hay es aire. Y en una tubería, ¿verdad?, o en cualquier depósito donde haya aire, la presión se desprecia por el motivo que es casi nula, es casi cero ya. ¿Cuándo es que se puede tomar en cuenta? Cuando la profundidad, ¿verdad?, o la altura es demasiado, ¿verdad?, exagerada. Entonces es ahí donde se puede tomar en cuenta. Pero en este caso no es despreciable. Si te fijas bien, aquí estamos hablando de profundidades o alturas pequeñísimas. Pero, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí hay
un intervalo de 2.7 metros hasta 3.15. Entonces, ¿cuál es la altura, verdad? O la profundidad en esto, 0.45 metros, o sea, prácticamente medio metro. Entonces, la presión del aire, ¿verdad? A una profundidad o una altura de esa, pues no afecta en nada. Entonces, se menosprecia. Entonces, no calcularíamos, ¿verdad? La presión en ese tramo porque se desprecia. De hecho, aquí te lo dice, ¿verdad? El ejercicio que es aire. Entonces, ¿cuál sería la presión entonces en este tramo, en este pedazo? Desde el punto G hasta el punto F. ¿Ya? La presión del punto E hasta el punto F igualmente se va a menospreciar porque también cumple los tres requisitos. Bueno, el número uno, ¿verdad? Están al mismo nivel, ¿verdad? Número uno. Número dos, están en el mismo líquido, el líquido manométrico, ¿verdad? Y también puedes pasar de un punto al otro sin cambiar de líquido. Y te... Bien. Solución. Bueno, para eso, ¿verdad? Vamos a utilizar unas ecuaciones. La presión manométrica se calcula, ¿verdad? Multiplicando el peso específico de la sustancia por la altura o la profundidad. Ahora, el peso específico, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando la gravedad específica por el peso específico del agua, H2O. Y vamos a utilizar también, ¿verdad? Esta ecuación, ¿verdad? Que nos dice que la suma de todas las presiones, ¿verdad? Manométricas es igual a cero. Bien. Pasamos entonces, ¿verdad? A lo siguiente. Primero vamos a convertir la presión en A, ¿verdad? Que es de menos 0.11 kilogramos centímetros cúbicos a newton metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. Entonces pasamos a convertir esta presión, ¿verdad? A unidades de medida, ¿verdad? Que suelen trabajarse mejor. Bien, entonces el procedimiento es el siguiente. Menos 0.11 kilogramos fuerza. Este es kilogramo fuerza. ¿Por qué es kilogramo fuerza? Porque estamos hablando de presión. Y la presión se mide en pascales o newton metros cuadrados, que es lo mismo. Ya, entonces lo que significa que este es un kilogramo fuerza. Ya, se saca por lógica. Es como por ejemplo que me digas ¿qué es esto? Y miras la unidad de medida metro. Entonces, sacas por lógica, ¿verdad? Que estás midiendo altura o profundidad. Entonces aquí, por lógica, ¿verdad? Como expresión, se da por entendido que no es kilogramo de masa, sino es kilogramo para medir fuerza, kilogramo fuerza. Y 0.112 kilogramos fuerza equivale a un newton. Ya, entonces simplificamos, ¿verdad? Y me queda el newton. Ahora hay que eliminar este centímetro cuadrado. Bueno, hay que pasar esos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces 10.000 centímetros cuadrados equivale a 1 metro cuadrado. Bueno, multiplicando 0.11 por 10.000, luego dividiendo entre 0.101 te da menos 10.7843 por 10 a la menos 3 pascales. Esta sería entonces la presión en A, ¿verdad? Que este dato pero convertido. Bueno, luego vamos a calcular entonces la presión que hay desde el punto A hasta el punto C, este tramo. ¿Qué presión hay? Aquí la presión en el punto A no va a ser la misma, aunque sea el mismo líquido, la presión en A no va a ser la misma que de A a C. ¿Por qué? Porque hay, ¿verdad? La altura, ¿verdad? O la profundidad no es la misma. Y como todos sabemos, ¿verdad? A mayor profundidad, mayor presión. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, la presión que va a haber en este tramo, ¿verdad? Va a ser distinta a la del punto A. Bien, entonces usamos las fórmulas que ya te mencionaba. Primero hay que calcular el peso específico, ¿verdad? De este fluido. Entonces, el peso específico se calcula multiplicando la gravedad específica por la densidad, por el peso específico del agua. Ahora bien, la gravedad específica es 1.6. Aquí está
ese dato 1.6 y también te lo habla el ejercicio. Te dice, ¿verdad?, de que las densidades relativas del aire y del fluido en A son 1.23 por 10 a la menos 3 y 1.6. Pero esta es la del aire. Esta es nada más un dato distractor. Esto es para distraerte. Ya, este dato no se va a utilizar. Ahora bien, y 1.6 sería entonces la gravedad específica del fluido o la densidad relativa. La densidad relativa, ¿verdad?, es la misma que la gravedad específica, ¿ya?, de la sustancia. Son dos maneras distintas de llamar a la densidad relativa, ¿ya? Entonces, bien, ¿y cómo sabemos que es densidad relativa o gravedad específica? Bueno, porque tiene una unidad de medida adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene unidad de medida. Y la densidad relativa, ¿verdad?, o que también se llama gravedad específica, tiene unidad de medida adimensional, o sea que no tiene unidad de medida. ¿Ya? Entonces, por lógica se saca, ¿verdad?, que esta es la gravedad específica o densidad relativa. Entonces, multiplicamos la densidad relativa o gravedad específica de 1.6 por el peso específico del agua. El peso específico del agua es 9.810 newton por metros cúbicos. Ese es un dato, ¿verdad?, que tuve que investigar. Luego, al multiplicar estas cantidades nos da 15.696 newtons por metros cúbicos. Luego pasamos a calcular entonces ya la presión desde A hasta C, utilizando esta fórmula, la de la presión manométrica, el peso específico por la altura o la profundidad. El peso específico, que lo calculamos, 15.696 por la altura o la profundidad. ¿Cuál es la profundidad que hay desde A hasta C? Es de 0.45. De 2.7 metros a 3.15 metros, ¿cuál es el espacio que hay? 0.45 metros. Al multiplicar nos da 7.063.2 newton metros cuadrados. Newton metros cuadrados ya sabemos que es pascal. Entonces esa sería la presión de A a C en ese tramo. Bien. Luego pasamos entonces a calcular la presión de G a E. Recordad que la presión de E a F no se va a calcular porque la presión aquí es la misma, entonces no se toma en cuenta, no hay diferencia de presión, solamente en este tramo, ¿verdad?, que está acá. Bueno, se calcula entonces la presión en B. Yo le llamé aquí presión en B. Ya, a todo este tramo, ¿verdad?, que tiene el líquido manométrico, yo le llamé presión, ¿verdad?, en B, así como aquí en este sector, así como el ejercicio le llamó presión en A, entonces yo le llamé aquí presión en B. Bien. Entonces, se calcula la presión en B multiplicando, ¿verdad?, primeramente calculando el peso específico de ese líquido, ¿verdad?, de la siguiente manera: la gravedad específica o la densidad relativa de ese líquido por el peso específico del agua. La gravedad específica no la conocemos porque es lo que vamos a calcular. Ya, entonces simplemente lo representamos con las letras pues que lo estoy representando yo ahorita. Por el peso específico del agua, que es 9.810 newton por metro cúbico. Entonces queda nada más señalada, ¿verdad?, de momento el peso específico del líquido, ¿verdad?, manométrico B. Ahora bien, la presión en B, entonces la presión, ¿verdad?, que va a haber en ese tramo va a ser igual entonces al peso específico por la profundidad. El peso específico, ¿verdad?, que es la gravedad específica por 9.810 newton metros cúbicos por la altura o la profundidad, ¿verdad?, de 3 a 3.38 metros. ¿Cuánto hay? 0.38. Entonces hay una altura o una profundidad de 0.38 metros.
Al multiplicar estas cantidades nos queda 3727.8 newton metros cuadrados. Recordad que aquí se va el metro cúbico, ¿verdad? Y me queda un 2, ¿verdad? Entonces se va uno de los metros con este metro y solo me queda metro cuadrado. Y es ahí donde queda newton metro cuadrado, que es lo mismo que pascal. Entonces esa sería la presión en A, la gravedad específica por esta cantidad. Ahora se aplica entonces el teorema, ¿verdad? Que la suma de todas las presiones manométricas va a ser igual a 0. Entonces, la presión en A más la presión de A a C más la presión en B, ¿verdad? Que es la de G hasta E, debe ser igual a 0. La presión en A, que ya lo habíamos representado, ¿verdad? En pascales, que es menos 10.7843 por 10 a la menos 3 pascales, más la presión del tramo desde A hasta C, que es 7063.2 pascales, más la presión en B, que es esta de acá, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Ahora, ¿verdad? Esto es reducible, ¿verdad? Porque son pascales. Se hace con la calculadora directamente, menos 10.7843 por 10 a la menos 3 más 7063.2. Eso te da en la calculadora 3721.1 pascales. Más se baja, ¿verdad? La gravedad específica por 3727.8 igual a 0. Ahora este que resta, ¿verdad? Que está negativo, al otro lado pasa positivo. Entonces te queda en el lado izquierdo gravedad específica por 3727.8 pascales igual a 3721.1 pascales. Este que multiplica al otro lado se pasa a dividir. Al efectuar esta división te queda 0.998. Se van los pascales con los pascales, ¿verdad? Y te queda una unidad de medida adimensional. ¿Ya? O sea, no te queda unidad de medida, que es la gravedad específica o la densidad relativa, que es de 1 aproximadamente. Ahora bien, mire que la respuesta al final la representaron, ¿verdad? Como la densidad del agua. Bueno, la densidad, ¿verdad?, de cualquier sustancia se puede calcular utilizando esta fórmula, multiplicando la densidad relativa por la densidad del agua. La densidad relativa, ¿verdad?, o la gravedad específica, que es de 1, que es lo que calculamos, por la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Que eso, ¿verdad?, al efectuar la multiplicación te queda lo mismo, 1 gramo por centímetro cúbico, que esta viene siendo la densidad del agua, o que se puede expresar en kilogramos. En kilogramos te quedaría 1 kilogramo, ¿verdad?, por metro cúbico. Y pues eso es todo. Ya. Esto es un ejercicio, ¿verdad?, de presión manométrica diferencial. Ya. Recordad, ¿verdad?, que aquí, como es aire, la presión va a ser la misma, ¿verdad?, en cualquier punto de la tubería. Igual acá. Esta sería, ¿verdad?, una presión relativa, no sería absoluta, porque no se está tomando en cuenta, ¿verdad?, a la presión atmosférica, que sería, ¿verdad?, en este punto, ¿verdad?, o la presión que provoca el aire. ¿Ya? Y pues eso ha sido todo, amigos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y ya me voy a dormir. Adiós, mundo precuel.